Señores, para nosotros un privilegio enorme el compartir con Claudia en esta mañana, en este espacio Diario 16. Teníamos varios días por querer hacer contacto con ella. Claudia Álvarez Troncoso, quien es abogada, especialista en el área de antilavado, y es justo y necesario su presencia aquí a propósito de todo lo que estamos nosotros viviendo con Operación Falcón y cómo realmente funciona y se aplica la ley de lavado de activos en todo este proceso. Y realmente para eso la presencia de Claudia en esta mañana. Claudia, un placer enorme compartir contigo por primera vez aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti, Miosoti, por la invitación y un placer compartir contigo y con tus televidentes. Claudia, ¿cómo nosotros pudiésemos implementar para todo el que nos está mirando en este momento y cómo se podría aplicar la ley de lavado de activos en el proceso que nosotros estamos viviendo en la actualidad? Bueno, me voy a referir puntualmente al proceso de Operación Falcón. Sí. Ok, perfecto. Bueno, indudablemente, conforme las informaciones que van saliendo de parte del Ministerio Público, y una vez también se hizo público la solicitud de medida de coerción y podemos revisar y leer su contenido, pues hay ahí toda una serie de tipologías muy clásicas en su desarrollo. Tenemos ahí pues el uso de testaferros, obviamente, porque necesita en diferentes instancias colocar el mundo del narcotráfico y la estructura de la red del narco puntual a que se hace referencia, colocar distintas personas que tengan pues acercamientos, que tengan relaciones, que tengan el conocimiento de diferentes áreas, contactos inclusive, y bueno, pues asimismo a su vez estos testaferros les sirven para poder expandirse a través de empresas fachadas. Que lucen ser empresas lícitas que están haciendo comercio en la economía local, pero al mismo tiempo están mezclando dinero ilícito para hacerlo aparentar como que viene de una actividad legal. Y recurren no solamente a cualquier tipo de empresas o de actividades comerciales, recurren muy puntualmente a actividades comerciales de dos tipos. Unas son de las que manejan un volumen muy grande de dinero para poder justificar entonces el gran uso de transacciones o de operaciones de gran volumen de cantidad de dinero o de grandes valores. Y segundo, son otros tipos de actividades que manejan mucho flujo de efectivo para poder justificar que tienen el efectivo ahí y cuando lo ingresan al sistema financiero o al sistema bancario también poder tener una justificación. Entonces, eso es lo principal que estábamos viendo según la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público. Otra cosa también, utilizan para esos fines las estaciones de gasolina. No solamente que le va a dar una especie de justificación para tener ese volumen. Claudia, discúlpame la interrupción. ¿Esos son los negocios realmente por donde es más fácil hacerlo? Bueno, ahí es donde voy a llegar. Ajá. Entonces, las estaciones de gasolina no solamente le dan la justificación o la posible justificación de que tengo un gran uso de cantidad de dinero, uno, en efectivo, dos, un volumen grande, o sea, puedo justificar millones de dinero porque se estila un poco en ese mundo, porque estamos hablando de compra de camiones y galones, cantidades de galones de gasolina, que tiene un costo, obviamente, sino también que le da un cierto estatus a nivel de que, bueno, son gasolinas, es un nivel ya que estamos hablando con marcas internacionales y puedo justificar entonces también no solamente tener el negocio y una cantidad de dinero que va a pasar por el mismo, a la vez van a estar maquillando las facturas y sus estados de cuenta, sino también el nivel de vida que van a tener esas personas que están supuestamente detrás de esas empresas. Entonces, lo que más utilizan son ese tipo de empresas que pueden manejar una gran cantidad de dinero. Vemos también las construcciones, donde no solamente es que voy a justificar que hice una construcción, sino todo lo que conlleva una construcción, que también
pues ahí puedo justificar que los camiones de cemento, que si hacer el hueco, que es una de las cosas que más cuesta, ¿verdad?, en el mundo de la construcción, que si hago remodelaciones, que si supuestamente vendo los apartamentos o los edificios o las villas o lo que sea. E entonces también menciona la parte de los alquileres. Es otro tipo de ingreso donde también de una manera u otra, cuando son grandes cantidades, puedo comenzar a justificar que tengo una gran cantidad de dinero, y cuando me hacen el cuestionamiento en el sistema financiero, en el sistema bancario, presento eso como pruebas de dónde originan los fondos. Adicional, hay otros tipos de actividades a las cuales se estaban dedicando, e igualmente, inclusive el reclutamiento de deportistas. Se habla en la medida de coerción que una de las tipologías es que tenían una empresa donde representaban a deportistas específicamente del deporte del esos muchachos producen tanto dinero. Exactamente, y entonces supuestamente ahí también podrían justificar esas actividades. Y bueno, también la parte de cuando ya tengo una gran cantidad de dinero y no solamente la estoy invirtiendo en sectores de actividades comerciales, sino también que hago una especie de inversión, entre comillas lo pongo, a futuro, de invertir en un candidato de cualquier partido político. Apuestan absolutamente a todos los partidos políticos, porque en algún momento puede ser de todas que las organizaciones. Es claro. decir, no se van a una sola parte, se van a todos por si acaso. Exactamente, pero ellos claramente hacen un análisis, porque al final del día es un crimen organizado y hay personas, hay profesionales que son contratadas lamentablemente por esta red, y que estos profesionales ponen sus conocimientos al servicio de esta red, y también están siendo asesorados. Entonces ellos hacen un análisis y dicen, ok, ¿quiénes más podían tener una posibilidad de llegar? Adicional, también saben que si invierten una gran cantidad de dinero pueden cambiar las voluntades de las personas y hacer que los votos vayan a favor de los candidatos que ellos quieren. Y ese es el gran peligro, y que puede impactar absolutamente las democracias. Y lo hemos visto en países como Colombia, México, países de Centroamérica igualmente. Entonces, por eso es que el llamado está a que la Junta Central Electoral ejerza su función, implemente bien la ley electoral en cuanto a que los partidos políticos tengan que identificar, pero no solamente identificar, sino también poder decir, el origen de los fondos de aquellas personas que están haciendo financiamiento a estos candidatos y a estos partidos políticos, pero que no solamente se quede ahí la Junta Central Electoral, sino que haga un monitoreo, porque no solamente yo te lo entregué y ya eso es correcto, sino que tiene que verificarlo, monitorearlo, hacer un seguimiento, o sea, todo un proceso. ¿Qué más entonces quedaría? Que eso venga acompañado a que también la Unidad de Análisis Financiero, a través del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, pues incluya a los partidos políticos como sujetos obligados, como está definido sujetos obligados en la ley 155-17 contra el lavado de activos. Y ese comité contra el lavado de activos tiene total autoridad para poder realizar eso. No hay que hacer ningún tipo de modificación, porque en la misma ley está establecido que puede incluir otros sujetos obligados si así entiende que ciertos sectores se convierten en algún tipo de amenaza que pudiera impactar al sistema de prevención del lavado de activos y el sistema económico del país. Quiero aprovecharte 100% tu presencia aquí, porque en Miche se dio una situación, óyeme, muy sui generis, y es como vimos 3 estaciones de combustibles en manos de la persona que ahora señala al Ministerio Público como uno de los cabecillas de la Red Falcón, que es el señor Morales. Entonces nosotros vemos ahí 3 estaciones, se donaron, todas las cámaras de seguridad del pueblo fueron donadas al Cabildo por esa persona. Y aparte de eso, él tenía el control, porque monitoreaba las cámaras, tenía el control del monitoreo de las cámaras, de todo lo que pasaba en el pueblo, él primero se enteraba. Dentro de esa ley de lavado de activos, ¿cómo eso puede operar y que la misma autoridad se preste a formar parte de eso? Mira, cuando vemos esa concentración de actividades particulares dentro de una locación, dentro de una ciudad, dentro de un pueblo, estamos viendo algo que también hacen las redes de estructuras criminales, y es que toman el control de ciertas actividades
comerciales en la economía para impactarla también. Y eso es una especie de competencia desleal, ¿verdad? Porque estás atado a que esa sea la única. Fíjate cómo quedó Miche, que no había quien le diera el suministro de combustible a ese pueblo, debido a que esas estaciones de gasolina quedaron incautadas. Entonces, esa es otra situación también donde las autoridades particulares, en este sentido sería Industria y Comercio, que da las licencias y las autorizaciones, también tendría que ver cómo le estamos dando a una sola persona, a una sola empresa, una concentración dentro de un lugar, que sean los únicos propietarios y que dispensen un servicio, en este caso combustible. Entonces eso hay que tenerlo muy en consideración al momento de. Y eso viene también acompañado de otro sistema que utilizan las redes de estructuras criminales. Y es que con gran cantidad de dinero, pues, y con las personas a las que pueden acercarse, como dije al inicio, buscando personas que son testaferros, que viabilicen también los procesos y las actividades que quieren realizar para conseguir cualquier tipo de autorización o de licencia, si está también establecido así en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público. Se van acercando a las personas puntuales, ofrecen dinero, etcétera. Entonces, eso también es un llamado a que cada institución del Estado tenga que revisarse en sus procesos. Eso va acompañado de lo que sería la integridad, el código de ética del funcionario público y del empleado público, y todos los sistemas antisoborno, etcétera. Para que estén pues atentos, revisarlos constantemente cuando hagan los procesos de entrega de licencia, a quiénes se los estamos entregando, cuántas licencias tiene esta persona, en qué áreas quedan esas estaciones de gasolina o cualquier industria que se le entregue una licencia, para hacer ese análisis también, para que no se impacte a los demás comerciantes, como dije anteriormente, con una competencia desleal, no se impacte al usuario, a las personas dentro de esa comunidad, donde queden pues lamentablemente cautivos a que solamente puedan consumir a esa persona. Y tercero, pues la parte de las cámaras que hablabas. Eso es muy sensible, extremadamente importante, porque eso es la seguridad del país, la seguridad de una ciudad y de una comunidad. Y es muy importante saber a quiénes le estamos dando acceso a ese tipo de control, ese tipo de información de cómo se desplazan las personas, a dónde van, con quiénes hablan. Eso no involucra, Claudia, eso no involucraría directamente a las personas del pueblo, a las autoridades de un pueblo. Claramente, como se dijo, a quién estamos dando ese tipo de facilidades y acceso. O sea, si esas personas le están entregando, ya sea el ayuntamiento o quien sea que tenga el control de estas cámaras, están entregando acceso a terceras personas que no necesariamente tienen que tener el control, pues ahí es un llamado de alerta muy importante para investigar a quienes están dando acceso. Una cosa es que tú hagas una donación, e igual entonces ahí también otro elemento que utilizan esas redes, el uso de muchas donaciones para también comprar favores. Una cosa es entregar equipos en donación y otra cosa es tener acceso a esos equipos, a lo que graban esos equipos para monitorear. Y es una especie también de querer implementar una especie, no le voy a decir la palabra terrores puntualmente, pero sí de presionar, de saber que te estamos chequeando, que te estamos monitoreando. Para que entonces las personas vivan en una especie de constante modo de alerta, o de miedo, de no querer chivatear o decir las cosas como son, porque van a saber quién fue, etcétera. Eso también es una especie de control que obviamente las redes de estructuras criminales son muy expertas en esto. Las sanciones, después de pasado un proceso y comprobada esas violaciones de la ley de lavado de activos, ¿cuáles son las sanciones? ¿Van desde cuánto a cuánto? Bueno, eso va a depender, hay un rango de importante, algunas van de un año a 3 años, otras van hasta 10 años, pero lo máximo que establece la ley 155-17 son 20 años para el lavado de activos. Pues, pudieran ver que otras cosas también adicionales, porque no solamente están imputados por esa ley, sino también por asociación de malhechores en el Código Penal y así sucesivamente. Entonces, pero por lo menos por lavado de activos tienen un tope de un 20 años.
Pero no solamente es una situación de que vayan a la cárcel por 5, 10, 20 años. Eso sería algo, bueno, puntual. Pero lo más importante en todo esto es, ¿qué hacemos con todos estos bienes? ¿Qué hacemos con todos estos activos? Ahí entra la ley de extinción de dominio. Entonces sería interesante que ya la República Dominicana, como bien dices, tuviera una ley de extinción de dominio para que esos bienes que fueron adquiridos a través de una estructura criminal, a través de procesos ilegales, de vías ilegales, entonces le fueran quitados, le fueran retirados y no pudieran gozar de estos bienes y estos activos luego de que cumplan la condena penal en prisión. Porque si siguen así, cumplen la prisión y luego se reingresan a la sociedad y tienen sus activos ahí esperándoles. ¿Qué hacemos? Lo dejamos igual y vuelven obviamente a incursionar en situaciones similares y el impacto a la sociedad en realidad es desmedido, es muy poco. El hecho de tener esa ley de extinción de dominio y de poderles arrebatar, quitarle esos bienes, ese gozo de esos bienes, es la parte, yo creo que una de las partes más importantes. Sí, pero lo grande del caso es que ha costado lograr la ley de extinción de dominio. Pero bueno, ¿por qué ha costado mucho? Y este es un caso que lo devela en cierto sentido. Es que hay muchos intereses que se tocan, hay muchos intereses que van a ser afectados y aparentemente esos intereses, muchos de esos están en el Congreso. Sí, entonces fíjese que los principales señalados están en el Congreso. Uno de los cuantos, porque tenemos que esperar, ¿verdad? Dice el Ministerio Público. Claro que sí, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero mientras tanto, uno de los señalados fue 4 veces diputado de la República. Claramente, y ese es otro aspecto que tienen las redes de estructuras criminales, que como decía anteriormente, no solamente son testaferros, sino personas que puedan ellos llegarles para que los ayuden a viabilizar sus estructuras de lo que quieren estar realizando. Y entonces obviamente van a querer llegar a personas que tienen el control o que tienen el poder de la toma de decisiones, donde sea que se ubiquen, ya sea en el Congreso, ya sea en el Poder Judicial, ya sea en los partidos políticos, ya sea a nivel de otros ministros, lo que fuera. Y no es algo que es nuevo, no es nuevo en República Dominicana, no es nuevo en la región, eso pasa siempre. ¿Cómo tú crees que se da eso? Porque tienen la facilidad de llegar fácilmente donde los candidatos que ellos saben que tienen mucha posibilidad de convertirse en presidente, hasta el punto de que este logró que en 5 meses lo nombraran en una institución. Claro. Bueno, son personas que saben moverse. En las estructuras, ellos ubican y el mandato es, bueno, como tal persona o X grupo de personas saben cómo moverse o tienen una persona que los puede llevar hacia el candidato o hacia personas bien conectadas dentro del partido, pues entonces saben moverse y así llegan. Como dije anteriormente también, hay personas que ponen su conocimiento, lamentablemente, al uso de estas estructuras y crean sus estrategias. Y van hablando, el hecho de que tengan mucho dinero tampoco es algo que se le escapa a las personas a las que llegan o a los partidos políticos, muy lamentablemente. De ahí el hecho de que tengan que poder hacer una debida diligencia, saber de dónde viene ese dinero, porque vengo diciendo, no todo dinero se toma, porque con eso, y cuando viene sobre todo de unas estructuras criminales, vienen compromisos. Y cuando llega el mundo del narco o el narco per se a pedirte, ahora tienes que cumplirme con ese compromiso porque yo te di dinero, ahí es donde entran los debates y los dilemas éticos. Si acaso es que es un elemento a tomar en consideración en estas personas, que vemos que en este caso aparentemente no es porque solamente le interesaba el dinero. Entonces obviamente que van a llegar con una gran cantidad de dinero, a los candidatos, a las personas ahí que luego van a poder determinar, mira, esta es una posición que te voy a dar. ¿Por qué? Porque tuviste una gran cantidad de dinero que nos financiaste y esos compromisos son peligrosos. Si se determina que un diputado llegó valga la redundancia, a formar parte del hemiciclo y que se determinó que recibió dinero del narcotráfico, ¿podría quitársele realmente, definitivamente, decírsele eso hay que asignárselo a otra persona? Bueno, una cosa es que la persona pueda tener una especie de inmunidad,
que tienen nuestros legisladores. Y otra cosa es que dentro del mismo hemiciclo, pues también se decida entre todos ellos quitarles inmunidad y que pase a la legislación, perdón, a la parte de la justicia ordinaria. ¿Podría hacerlo el Congreso? Es decir, el hemiciclo podría despojarlo a él de su inmunidad. Tomar una decisión en ese sentido, claramente. Vamos a ver, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que estarían ellos en disposición como Cámara de colaborar y demás. Eso de la boca para afuera. Vamos a ver. Eso, porque no es decir esas declaraciones, es actuar en consecuencia. Vamos a ver qué estaría sucediendo. Que han pasado en instituciones anteriores, que hemos visto en años anteriores, que eso no ha sucedido. Porque entre ellos es como si fuera una hermandad, lo cual tampoco es bueno porque cuando uno analiza hay un riesgo de reputación, como lo están viendo las personas, sobre todo los ciudadanos que votaron por esas personas y ahora le salen con que son vinculados posiblemente, que estén integrando una red o una estructura, que hayan llegado ahí a través de dinero sucio. Entonces, todo eso también es parte de lo que vengo diciendo del trabajo y la labor de una Junta Central Electoral y obviamente acompañado de lo que es la justicia para que pueda demostrar esos casos. Tenemos también un diputado preso en los Estados Unidos, ¿se acuerdan de hace unos meses atrás? Sí, de ¿verdad? Gutiérrez. De esta persona que viajó hacia los Estados Unidos a través de Miami y fue apresado por las autoridades norteamericanas, que también ese caso está pendiente de parte de la Cámara de Diputados de determinar qué va a hacer con esa persona. Y otra situación importante es que el hecho de que un diputado por alguna razón judicial ya no pueda estar en su curul, eso de estar traspasándole su curul a una esposa, a un familiar, eso no es una herencia, eso fue un puesto logrado a través de un voto de la ciudadanía. Entonces tiene que realizarse, lo correcto es que se realice otra votación. Bueno, la esposa de Maldonado, que está siendo señalado en Operación Falcón, después de haber sido 4 veces diputado, ahora la esposa de él es la diputada. Vuelvo y digo, eso debería ser, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando una persona ya no puede estar en su curul, hay una votación especial y la sociedad de esa comunidad o de esa población, de esa provincia en este caso, vota por quién debería de ser entonces su nuevo representante ante esa posición pública. Entonces, eso quiere decir, Claudia, que entonces los primeros compromisos de iniciativa y de tomar el sartén por el mango lo tendría entonces primero la Junta Central Electoral. No, yo diría que lo primero es los partidos políticos, que tienen que asumir sus propias responsabilidades. Todos los partidos políticos. Ahora estamos hablando de un partido político que es el PRM porque es el que han salido las personas que se han estado señalando. Pero también si vemos hacia atrás, esos mismos candidatos han recurrido a través de su ruta de candidatos, a través de otros partidos políticos también. Entonces todos los partidos políticos tienen que analizarse y ponerse a hacer el trabajo de manera correcta, no hacerse de la vista gorda. Ese es el primero. Segundo, obviamente, el regulador directo de estos partidos políticos que viene siendo la Junta Central Electoral. Igualmente, pues la misma sociedad importante, los ciudadanos que saben también qué es lo que está sucediendo en sus propias comunidades, identifiquen, lleven las denuncias donde tienen que llevarlas, si es al Ministerio Público, se la lleven al Ministerio Público y la hagan pública si es necesario también, para que todo esto se vaya develando. Y el Ministerio Público siga haciendo el trabajo que viene haciendo hasta ahora en llevar estos casos hacia la justicia, es importante. Claudia, entonces uno podría decir que por eso es que por tantos años hemos tenido leyes que deberían aprobarse y que dan tanta vuelta en el Congreso, ya uno aunque sea sabe por qué han dado tantas vueltas en el Congreso. Claro, esto es una de las razones, obviamente. No nos quedemos solamente en el mundo del narcotráfico a través de lo que se llama como el submundo. También tenemos los delitos de cuello blanco. Esto también tienen mucha presión, ejercen mucha presión. Está el lobismo. Al final es como te dije anteriormente, hay muchos intereses, hay muchos grupos de interés que afectan
cuáles leyes llegan, qué cambios se le hacen, qué se introduce, qué se quita. Me recuerdo mucho en el 2017 cuando estaban discutiendo y analizando la modificación contra el lavado de activos antes de que surgiera esa nueva ley 155-17. Y se discutía que si entraban o no las loterías y la banca de apuestas, que no era necesario, que eso no lo decían las normativas internacionales contra el lavado de activos. Y yo fui una de las que escribí artículos al respecto y decía, pero una cosa es que se hablen de casinos, pero también los casinos son apostar. Y otra cosa es que queramos taparnos a la realidad de lo que es la situación que están ocurriendo con las bancas de apuestas y las loterías. Y si queremos realmente gestionar el riesgo de la prevención del lavado de activos, tenemos que indicar cuáles son los sectores donde muy probablemente se lleguen a abusar de esas actividades comerciales. Y obviamente se llegó a incluir a las loterías en la banca de apuestas, pero fue un trabajo que se tuvo que hacer para presionar a que eso viniera, porque de ahí estaban saliendo intereses que no querían que se incluyera. Podríamos decir que dentro de las loterías, las bancas de apuestas, los casinos, ¿se necesita más regulación de ese sector? Mira, todo lo que tiene que ver con el sector no financiero, yo te diría que necesita más monitoreo y más seguimiento de parte del ente supervisor de prevención de lavado de activos, que es el Departamento de Prevención de Lavado de Activos de la DGI. Necesitan ellos mucho más recursos, porque este es un universo tan grande de todas las personas que se dedican a actividades comerciales dentro del sector no financiero, es muy, muy grande. Y para eso se necesita personal y recursos económicos y recursos tecnológicos y de personas especializadas, sobre todo de inspectores que salgan a revisar y monitorear efectivamente, hacer revisiones in situ, saber, ven acá, cuáles son tus controles, lo has aplicado, cómo estás monitoreando el movimiento del dinero, las negociaciones que estás realizando, etcétera. Los casinos, es importante también que estén regulados. Pero fíjate que en esta red no se incluyeron los casinos, sino que se incluyeron los dealers de vehículos, se incluyeron el área de construcción inmobiliaria, se incluyeron las estaciones de gasolina. Y vemos ahí 3 ejemplos, 2 que son sujetos obligados, que son el sector inmobiliario con construcción y los dealers de vehículos, pero las estaciones de gasolina no son sujetos obligados. Y ahí vemos que se está permeando a través de esa actividad comercial una estructura de red de lavado de activos a través del narcotráfico. Entonces es importante que se analice esa situación, a ver si es necesario que sean sujetos obligados o que se establecen algunos otros elementos de controles en esa actividad comercial puntual y específica. Van a existir siempre diferentes tipologías, no necesariamente nuevas, sino viejas con alguna innovación. Esto no es algo pues que se desconoce en este mundo del sistema de prevención del lavado de activos y mucho menos en las redes criminales. Ellos saben por dónde pueden irse, quiénes están menos monitoreados, van a estudiar y van a analizar también las situaciones y desde que encuentren una brecha por ahí van a entrar y la van a explotar a lo máximo hasta que las autoridades se den cuenta. Lamentablemente las tipologías se desarrollan y las redes se van activando y se van desarrollando y van siempre un poco, unos pasos más adelante de las autoridades, porque las autoridades se vienen a dar cuenta de situaciones cuando ya está esta red haciendo negocios por varios años, inclusive por un tiempo importante. Y que se conocen bien cómo funciona este sistema. Claro, y por eso es importante los sujetos obligados, y hago mucha énfasis en eso. ¿Por qué? Porque son los que primeros tienen el contacto con las personas. Las autoridades no tienen el contacto con las personas necesariamente, a menos que alguien haga una denuncia. Pero si yo tengo una actividad comercial, hago operaciones comerciales y de negocios, y yo veo algo que no está correcto, que no está del todo bien, o me está tratando de evadir impuestos o controles, poner nombres de testaferros y cambios constantes. Hay una serie de alertas también que las personas pueden entrar a la unidad de análisis financiero en su página web y encontrar esa lista o esa guía de alertas por diferentes actividades comerciales. Y entonces usted está viendo algo, usted tiene la obligación, si es sujeto obligado,
de reportar esto como una operación sospechosa. Y si no la reporta, tiene entonces unas consecuencias de sanciones administrativas y penales inclusive. Adicional, si no siente que esto es algo sospechoso per se, pero siente que no está cómodo, ahí hay una decisión de negocio, si la hace o no la hace. Vuelvo y repito, no todo el dinero se gana. ¿Por qué? Porque al final, si hay una investigación, a usted lo van a llamar y usted va a tener que responder y usted va a tener que dar explicaciones. Y eso de por sí ya es un mal rato. Y segundo, va a ser peor si su nombre, ¿verdad?, sale en alguna noticia Mientras o se sale averigua, referido. mientras se averigua, hay una sanción moral que lamentablemente no se quita hasta la hora de la muerte. No sé, bueno, y hay una especie de riesgo de reputación, que al final su nombre está saliendo y usted va a tener que salir a dar la cara y a explicar, no, no es así y demás. Eso también viene acompañado con una buena investigación, con un buen reportaje de periodismo para saber simplemente a quiénes están mencionando porque quería hacer tal vez algo o querían introducirle algún tipo de negocio y al final no se dio. Y otra cosa es que constantemente estuviera haciendo negocio y una red ya sabiendo de lo que estaba sucediendo. Ya las implicaciones son distintas en ese sentido. Yo quiero, señores, agradecer a la abogada Claudia Álvarez Troncoso, especialista en el área de antilavado, por venir a arrojar luz en este momento, óyeme, donde todos los ojos de los dominicanos están siguiendo todo lo concerniente a la Operación Falcón. Claudia, un placer de verdad inmenso el compartir contigo en esta mañana. Gracias a ti por la invitación. Señores, ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Tanto Claudia como yo nos vamos hoy con la satisfacción del deber cumplido. Gracias por el seguimiento.